El fenómeno de Nayib Bukele no tiene límites. Así sonaba la explanada frente al Palacio Nacional para recibir al presidente de El Salvador, que iba de la mano de su mujer en ese momento. Toda la historia del mundo, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Acaba de ser reelegido y es el político con más apoyo popular de toda América Latina, del populismo a la guerra contra las pandillas y a las dudas con las libertades y los derechos humanos. Pero, ¿por qué arrasa Bukele? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 6 de febrero. Entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Más del 85% de los votos. Un 24 de julio, Nayib Bukele nació, un gran hombre inteligente, nacido en El Salvador, de donde hoy es... Tanta es la magnitud del fenómeno Bukele que hasta le dedican canciones, como este corrido. La victoria ha sido aplastante. Él mismo se autoproclamó ganador con el 85% de los apoyos. El segundo en número de apoyos, no llega ni al 7% de los votos. Va a ser su segundo mandato, porque lleva en el cargo desde el año 2019, y tiene unos índices de aprobación del 90%, que se dice pronto. En San Salvador está Asier Vera, que es el periodista que ha cubierto para El Mundo este proceso electoral. Asier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Asier, de lo que no había ninguna duda era de que Bukele iba a ganar, pero lo cierto es que ha arrasado. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo se lo podemos explicar a los oyentes de esta victoria? Bueno, pues ha arrasado básicamente porque ha basado toda su legislatura en algo, que es luchar contra el principal problema que tiene El Salvador, que son las pandillas, son sobre todo la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, son grupos criminales que tienen tomados barrios enteros, ¿no? Donde la gente tienes que pagarle extorsión para garantizar que no te maten, ¿no? Entonces lo que hizo Bukele fue en el 2019, cuando llegó al poder, pues crear un plan de control territorial que se tradujo básicamente en militarizar las calles y los barrios, sobre todo los más peligrosos, y luego ya en marzo del 2022 pues propuso a la Asamblea aprobar un régimen de excepción que se ha prorrogado en 24 ocasiones cada mes, y ello ha supuesto meter en la cárcel a más de 75.000 personas a las cuales acusa de pertenecer a grupos pandilleros o colaborar con ellos, ¿no? Todo tiene sus luces y sus sombras, porque también hay denuncias de organismos nacionales e internacionales de que a través de este régimen se han violado derechos humanos de personas detenidas, algunas de las cuales se cifra incluso en 7.000, pues no habían cometido ningún delito, ¿no? Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites... El Salvador es un país de América Central con poco más de 6 millones de habitantes y un problema muy serio con las pandillas, con las famosas maras y con la pobreza también. Nayib Bukele ha conseguido romper el bipartidismo, es hijo de otra época, hasta por edad incluso. Ahora mismo tiene 42 años y en su momento fue el más joven de toda la región, el presidente más joven de toda la región. Su aspecto también es distinto, como sus formas. Nunca lleva corbata, pocas veces lleva traje, y es habitual verle vestido, digamos, de sport, con gorras, con polos, con chupas incluso. Los orígenes de su familia están en Palestina, desde donde llegaron al país a principios del siglo pasado. Su padre, no obstante, fue una autoridad musulmana local, aunque él es cristiano. Ahondemos un poco en la figura de Bukele. Daniel Lozano es el corresponsal del Mundo en las Américas, con el que he hablado hace poco. Dani, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Escuchábamos a Bukele decir que El Salvador nunca ha tenido democracia y apelar siempre y en todo lugar al pueblo, a la voluntad del pueblo, a que la democracia real es la de ahora, con lo cual entiendo que lo de populista pues va por delante. Pero ¿dónde podemos situar políticamente, Dani, a Bukele en el tablero político de América Latina? Entiendo que está lejos de los amigos de la patria grande y de las dictaduras de izquierdas, también de los moderados, y que está más cerca de los populistas. Es una buena pregunta. No sé si lo sabrá ni siquiera él mismo, ¿no? O sea, evidentemente no pertenece a la patria grande, a los amigos del Grupo de Puebla, pese a que su origen es de la izquierda. Él viene
del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, de la antigua guerrilla, fue alcalde izquierdista de San Salvador. Luego ya creó su partido. Él, cuando le despreciaron como candidato presidencial, pues se montó el chiringuito por su cuenta, ¿no? No pertenece a esa parte grande de la izquierda, no está, por supuesto, en el grupo de moderados que encabeza Noboa, sobre todo Lacalle, Uruguay y demás políticos, donde también hemos incluido a María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela. Yo le veo más en una especie como de estos diagramas de Euler-Venn que hacen la intersección, ¿no? Pues hay entre populistas como López Obrador, ¿no? Tiene planteamientos a veces muy parecidos. Incluso Xiomara Castro, la presidenta izquierdista de Honduras, le está copiando parte del modelo de seguridad, ¿no? Con el estado de excepción y demás. Yo creo que se sitúa como en ese archipiélago, como una isla ahí aparte, ¿no? Asier, Bukele es un poco camaleón de la política. Bukele, en términos de España, tiende a una ideología más de derechas, ¿no? Pero bueno, es que él va por libre, que es lo que le ha garantizado romper ese bipartidismo, ¿no? Fue el único que ha roto un bipartidismo entre dos partidos políticos, que es el Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional y luego el partido Arena, ¿no? Que era de derechas. Pues Bukele fue un camaleón porque él formó parte de FMLN, estuvo en Arena, luego entró un nuevo partido que se extinguió de Arena, que fue el Gana, que fue con el que él ganó las elecciones del 2019, pero luego creó su propio partido, que es Nuevas Ideas, ¿no? Que si realmente tú preguntas acá cuál es la ideología de Nuevas Ideas, pues absolutamente nadie te lo sabe decir, ¿no? Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios. Bueno, tuvo sus más y sus menos con la Asamblea Legislativa, porque por aquel entonces, cuando gana en 2019, su partido no tenía representación en la Asamblea, entonces era como una minoría, no le podían aprobar el presupuesto para el Plan de Control Territorial, y ello provocó, que fue el gran gesto que se llamó el Bukelazo, que entró a la Asamblea Legislativa con un montón de militares para, de alguna manera, no obligar o un poco decir, bueno, no nos pongáis tontos de que si no aprobáis el presupuesto que yo quiero, pues aquí traigo al ejército, ¿no? Luego ya fueron las elecciones el 2021 de la Asamblea Legislativa y ahí Nuevas Ideas pues arrasó y ya él puede hacer y deshacerlo como quiso, ¿no? El 1 de junio, cuando ya han ganado las elecciones, ¿qué hacen? Nombran a un nuevo fiscal general y nombran a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que son precisamente los que hacen una lectura nueva de la Constitución, que es lo que le permite a él presentarse a la reelección en estos comicios, ¿no? Y arrasar como ha arrasado, ¿no? Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. En 2022, Bukele anunció que quería volver a ser presidente. La gran polémica, Asier, de la reelección de Bukele es precisamente que la Constitución de El Salvador prohíbe expresamente que un presidente repita en el cargo. Así es, hay unos 7 artículos que impiden la reelección, ¿no? Pero bueno, estos magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa, controlada por su partido Nuevas Ideas, pues hicieron una lectura un poco sui generis de la Constitución. Y finalmente, bueno, como ellos al final pues crean la jurisprudencia, dijeron que sí, que efectivamente sí que se podía presentar una persona que haya estado en el mandato anterior, es decir, que tenía que dejar la presidencia 6 meses antes, que es lo que hizo él, pidió permiso a la Asamblea Legislativa para que le dieran un permiso de 6 meses. ¿Eso qué significa? Que él ya no es el presidente anterior, sino anterior. Por lo tanto, ahí sí que se puede presentar a la reelección, ¿no? Hizo como un pequeño truco, le salió bien y, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Aparte de que es una realidad, que es que la población la apoya. La plaza donde está el Palacio Nacional estaba abarrotada de miles y miles de personas vestidos con camisetas, gorras, todo el merchandising con el rostro de Bukele, ¿no? Yo lo comparo un poquito es como una especie de estrella de rock aquí, ¿no? La gente le admira y no solo aquí, sino en América Latina, ¿no? Es curioso porque en la región hay 3 democracias, ¿no? que están consideradas como plenas, ¿no? Democracias plenas, que son Uruguay, Costa Rica y Chile, por este orden. Pues bien, en Chile, según recientes sondeos, Bukele es el político más popular, el político extranjero, quiero decir, más popular. Dani, es solo un dato,
pero refleja bien a las claras el fenómeno absoluto que hay con Bukele en toda América Latina. Bueno, Bukele es hoy la personalidad política con más apoyo popular en la región, con diferencia, lo dicen las encuestas de Gallup, pero es algo que tú percibes. Estás en Ecuador y todo el mundo está hablando de las cárceles de Bukele, de su enfrentamiento. El propio presidente Noboa, moderado, dijo aquello de, cuando presentó sus cárceles de máxima seguridad, muy parecidas a estas de Bukele, dijo, él lo dijo, que se dirigía a los Bukele lovers, ¿no? Porque, bueno, pues porque no, que no se ha dado otra cosa, pero es que te lo encuentras aquí en las calles de Caracas, en Colombia, en Perú, donde vayas, ¿no? En América Latina la gente está harta de corrupción y de violencia. Ya sabemos, América Latina y Caribe, con entre 8 y 10% de la población mundial, tienen más del 40% de los homicidios, ¿no? Entonces es algo que a las sociedades ya, o sea, están extenuadas y no quieren más eso. Entonces ven desde la distancia, sin saber los detalles, ven a Bukele como un salvador, ¿no? Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Contaba al principio Asier que el principal problema de El Salvador son las pandillas, la violencia y todo lo que esto conlleva. El plan de Bukele es bastante nítido, absoluta mano dura contra sus miembros, los miembros de las pandillas, y también en las cárceles. Las imágenes son bastante impactantes, cientos de personas sin camiseta, en ropa interior o en pantalón corto, todos esos hombres rapados. Como símbolo, el CECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megaprisión que es efectivamente, ¿no?, ese símbolo de la guerra contra las maras y una profunda sombra sobre los derechos humanos. Esa es la gran polémica. Es gran polémica a nivel internacional, porque aquí no hay polémica. O sea, aquí la gente tiene bien claro, está contenta, está feliz, al menos la inmensa mayoría. Evidentemente hay voces críticas, hay organismos nacionales que han dicho que, por ejemplo, Cristosala ha dicho que se están vulnerando derechos humanos, han hablado de torturas dentro de las cárceles. Hay una asociación que se llama Socorro Jurídico que ya ha establecido que hay 200 muertes dentro de las cárceles, que tienen dudas de que sean muertes naturales, ¿no? Que hay unas muertes que deberían ser investigadas, que no se investigan. Entonces también hay detenciones de personas que no tienen nada que ver con las pandillas y que de repente estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o que un vecino o una vecina te denuncia, dice que tú tienes vínculos con las pandillas, te meten preso meses, luego se demuestra que tú no has cometido ningún delito y te sueltan. Pero claro, ya has estado en una cárcel que te puedes imaginar la situación de vulneración de derechos humanos que ya de por sí se ve en una cárcel no solo de El Salvador, sino de todo Centroamérica, ¿no? De Honduras y Guatemala, pues no hay las mínimas condiciones higiénicas o de salud para poder vivir dignamente dentro de una prisión, ¿no? Pero eso ni se cuestiona aquí en El Salvador. La gente está contenta de que pues, se metan a todos los delincuentes a la cárcel, y el dicho aquí es el que nada debe, nada teme, ¿no? Como diciendo, bueno, si tú no has cometido ningún delito, pues no tiene por qué pasarte nada. Claro, eso hasta que en un día pues arrestan a tu hijo o a tu hija y tú sabiendo que no ha cometido ningún delito, ¿no? Entonces hay muchas personas que tienen asociaciones que ya se están moviendo, familiares, para pedir la excarcelación de sus familiares, diciendo que es que ellos no pertenecen a las pandillas, ¿no? La otra gran polémica está en ese régimen de excepción que faculta al Estado pues, para su guerra, ¿no?, contra las pandillas. Para eso, y entiendo que para otras cosas, ¿no? Cosas como abrir la puerta, no sé, al autoritarismo, a socavar las libertades, a reprimir a ciertos colectivos. Claro, quizá en nuestro concepto en España podríamos hablar de que hay un autoritarismo, de que no hay libertades, de que no hay derechos. Pero acá la gente, yo por lo menos los que estaba entrevistando, es verdad que ayer entrevisté a una mujer que estaba totalmente en contra de lo que estaba pasando y tachó de dictador a Nayib Bukele, ¿no? El que es opositor radical, es decir, el consideran que es un dictador y punto, ¿no? Pero es que la inmensa mayoría de la población piensa que es casi Dios. Entonces es que
bueno, incluso ayer mencionó a Dios y mucha gente te dice que Dios lo ha elegido para que esté ahí. No son países muy, muy religiosos. Entonces, casi dicen que es una persona divina, ¿no? La que han puesto en el poder. Entonces, ni lo cuestionan. Es que no se cuestiona el autoritarismo en ningún momento, ¿no? En este país. La gente habla y dice, es que yo antes no podía salir de noche a la calle. Es que yo antes tenía que pagar una extorsión en la colonia en la que vivo, a la pandilla que pertenecía, y cuidado que no fuera a otra colonia, que fuera de la pandilla rival, porque entonces me pedían la identificación, veían que yo era de la otra colonia y te podían matar, secuestrar o extorsionar, ¿no? Fue lo mejor que pudo pasar para toda la población, ¿verdad? Realmente... Entonces, la gente es verdad es que tú les preguntas y están felices. Claro, sería cuestión de vivir acá y un poco percibir ese autoritarismo. Lo que está claro es que las calles están llenas de militares y están llenas de policías, con armas largas, armas de guerra. Me decía un periodista español, un saludo a todos los Bukele ha echado mano de la Carta de España justo en la noche electoral. Lo ha hecho tras una polémica con un periodista del País, periódico al que llega a llamarlo País incluso. Lo País, ¿por qué quieren desmantelar la democracia? ¿Por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? Una pregunta, Dani, que le sirve a Bukele para sacar esa carta que decía, no sé cómo de rentable en estos casos. Esa sería colonia, imperialismo... Yo lo que digo es que España y la leyenda negra es el gran elixir de los populistas, y sobre todo de populistas nacionalistas, ¿no? Cuando López Obrador quiso acelerar en su mandato en 2019, invocó a España, que tenía que pedir perdón, se enfrentó directamente con el rey. Esas cartas ya lo hizo Hugo Chávez, acuérdate, hace 2 décadas. Yo creo que eso forma parte del discurso tanto de populistas y nacionalistas, ¿no? Y entonces Bukele, yo creo también llevado un poco por esa arrogancia que le da ese apoyo mayoritario que tiene, molesto con los periodistas españoles que ponen el eje de sus críticas en el tema de la conculcación de los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo la separación de poderes que este hombre se ha cargado allí en El Salvador, pues molesto con eso, por eso atacó a España, ¿no? Es verdad que desde la prensa elevó el discurso a España como país y demás, aunque luego dijo que amaba a los españoles y tal y cual, ¿no? Yo creo que es lo mismo que ya hemos visto durante décadas aquí en América. Es un hecho que el presidente de El Salvador pues ha pulverizado a la oposición, ha conseguido por otra parte darle la vuelta a la tendencia en toda Latinoamérica por la que siempre ganaba la oposición desde más o menos el año 2019. Todo eran votos de castigo. Ha multiplicado Bukele por 10 los votos del segundo y tiene el respaldo casi total pues para seguir con su lucha y de esta manera, contra las bandas. Entiendo que este es el principal reto del país, Asier, tú que estás allí. Él dice que todavía no están derrotadas y de ahí que justifique que mes a mes se prorroga el régimen de excepción, ¿no? ¿Cuándo lo va a dar por finalizado? Pues no lo sé, porque él toda su victoria la basa en el régimen de excepción y en el combate contra las pandillas, ¿no? Él entró en el poder en el 2019, estamos en el 2024, las pandillas, pues con las personas con las que yo he podido entrevistar me dicen, bueno, a ver, no están desaparecidas del todo, están escondidos. Hay algunos líderes que todavía están en los barrios, es decir, claro, y yo incluso dudo que se vaya a poder eliminar al 100% si no combatimos lo más importante, que es la pobreza, ¿no? En este país. 3 de cada 10 viven en la pobreza, 1 de cada 10 en extrema pobreza. Claro, la pobreza es la que hace que haya grupos que, bueno, pues que se dediquen al crimen organizado, a las extorsiones, al narcomenudeo, que es a lo que se dedican las pandillas, ¿no? Y luego otra cosa importante es, ¿quién va a llegar después? Porque esto tiene pinta... Ayer le preguntaron si él estaba a favor de reformar la Constitución para que el presidente pues, pueda estar perpetuo, ¿no? Él dijo que no estaba a favor. Yo intuyo que pondrá un alfil. Él va a seguir en el poder de otra manera, pero él va a poner un alfil que va a continuar de nuevas ideas y esto tiene pinta de pues, muchos años, ¿no? No va a haber oposición. La oposición se ha desintegrado absolutamente en El Salvador. No hay oposición. Este es el retrato ahora mismo de El Salvador de Bukele, de la situación del país que impulsa este fenómeno que representa su presidente Nayib Bukele. Asier, Dani, gracias a los dos. A ti, chao. Un saludo.
Asier Vera y Daniel Lozano han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y aquí estaremos. Será, eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.